Hola, hola, hola. Ya estamos acá transmitiendo, pero estaba compartiendo que luego de la emoción, ¿no? De compartir, de empezar a grabar y de ese tema ya de la transmisión, como que dejo de hacer otras cosas, como compartirlo en los grupos que hay que hacer y así. En la página de la asociación, saludos a la gente que nos empieza a seguir por allá y por supuesto, pues a la tribu, a la raza, a la comuna sana, ¿no? Es. Pues bueno. ¿Qué onda, Joe? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues en friega, ¿no? Aquí andamos. Viviendo y inventándome una vida la más divertida posible. Pues nada, la semana pasada se nos fue el tiempo y nos quedamos ahí un poquito con un tema apresurado que no es para tratarlo así, que es el tema de la paternidad, que decía ahí, alguien me mandó un mensaje, ¿no? de ese tema, que traía una situación, ¿no? Que me pedía si podía intervenir con el papá. Y bueno, pues de que se puede, se puede. De repente hay que ver en qué circunstancias. Y me decía a ver si le podía algo así como hacer entrar en razón. Mm. ¿Por qué? Porque este chico hace lo que hace un montón de hombres, muy pocas mujeres, porque son infinitamente más juzgadas, que es irse, ¿no? Abortar la misión de la crianza y no ejercer eso que es pues, la llamada paternidad. Es todo un tema, esa diferenciación entre padre y madre, Vale. como dos tareas separadas, ¿no? Como la diferenciación de roles, como esta separación artificial de muchos, que en muchos sentidos se manifiesta. Entonces, pues bueno, ahí está un tema bien cabrón. Entonces, por dónde abordarlo, güey, ¿no? Por dónde, güey? A ver, ¿por dónde abordar ese tema de las paternidades? Pues, fíjate que yo creo que algo más común sería desde lo que representa, ¿no? Lo que ha generado la idea del hombre, ¿no? Porque bien lo hemos platicado que no Ujú, es lo mismo hombre, macho y masculinidad, masculino, ¿no? ya, Entonces, yo creo que ahí es donde se difiere, donde la mayoría de la gente claro. se puede perder y más por cuando lo tienes como vivencia, porque se puede vivir desde el lado, desde pareja, desde el lado de padre, desde que lo tienen y ahí está, digamos, falta de convivencia o de entendimiento, o también la carencia de padre, ¿no? Que está. Claro, el tema, ¿te acuerdas que acaba de pasar el Día del Padre, ¿no? Hace Ujú. unas semanas, creo. Y hacíamos un post De justo eso. nosotros ahí desde el Facebook personal discutiendo ese tema de la paternidad, ¿no? Y empezaba con una cita de Casilda Rodríguez Sí. que dice así tajante, y me encanta esa, porque es una abuelita bien hermosa y sabia y bella y biológica, todo lo que era, porque es hasta bióloga la Sí. señora. Y dice, mientras no desaparezcamos o abolamos, ¿no? O sea, de abolir la institución de Exacto. padre-marido, por eso me acordé, porque entonces ahorita esta distinción también, ¿no? Ujú. Estaremos reproduciendo nuestra propia destrucción, güey. Ujú. Y dice, o sea, ve la Sí, frase, no, cabrón. ¿Y de quién, pues? O sea, sí. ¿de quién? Pues ahí están sus libros, ¿no? Si no sepa quién es Casilda, Casilda es bióloga y es anarquista, entonces tiene todos sus libros gratis en casildarodrigañez.org. O sea, denle una leída. Ujú. Entonces ella habla de este tema, de decir, Exacto. pues, pero ¿por qué lo dice, cabrón, no? ¿Por qué dice esta frase tan brutal, no? Y es precisamente porque esta institución, ¿no? Este institución que se convierte en un rol, está diseñado para separar la función de la crianza e invisibilizarla, ¿no? Reducirla al ámbito doméstico, porque es esta separación de, tu mamá trabaja, no, es ama de casa, el que trabaja es mi papá,
O sea, el papá trabaja, la mamá está en casa. Ese era como el modelo tradicional. Obviamente está más que roto ese tema, porque ya también las mujeres tienen que trabajar, pero siguen siendo, por ejemplo, esta doble jornada que se le llama, ¿no? El tema. Entonces, ¿por qué dice esto? A mí me viene siempre, que es el tema que estoy trabajando ahorita mucho, sobre todo en consultas, que ha sido algo muy, muy interesante, cómo aparece el tema de los privilegios, que lo hemos tocado también en otros momentos aquí en SANE, ¿no? El tema del, pues es eso, o sea, como no tienes un hijo, pues tienes un chingo de privilegios, y el tema es ese, que la crianza está reducida a una institución a la que le importa una mierda la crianza. Que no tiene nada de, o sea, güey, a ti, ¿no? Como hombre no te dicen nada de qué pedo con criar, Ni güey, cómo hacerlo. Ajá. ¿no? Nada, o Y sea, que no es hay como esta, pues entonces, y se supone que ahí está como toda una institución que debe sostener la crianza, pero que tu educación te dice, pues, güey, tú gana dinero, Exacto. eso es ser un buen padre, marido, pero hay veces, y ese es a veces el tema, que ni eso. O sea, el privilegio a veces te permite hasta ausentarte, sobre todo por el tema de que tu cuerpo no está en juego ahí, ¿no? O sea, la mamá pues tiene el crío, tiene el cambio hormonal, todo eso que hablamos en el curso de maternidad, bastante, bastante, cómo el cerebro de la mamá cambia, ¿no? Morfogenéticamente, o sea, Sus morfológicamente, químicos. perdón, ¿no? Cambia hormonalmente para adaptarse a este hecho y cambia su conducta, por lo tanto, cambia su percepción y así literalmente es otra, porque el cerebro condiciona nuestra percepción. La química corporal condiciona nuestra percepción, cambia tu química, percibes otra cosa. Y eso va a ser un tema bien importante ahorita que hablemos de la ansiedad. Ya estamos acercándonos para allá. Entonces, te decía que se iban a juntar, ¿no? Entonces, pues la mamá huevo cambia, genera el vínculo de apego sí o sí. Entonces, traes 9 meses, 9 meses, es un montón de tiempo, ¿no? 9 meses. Un ser dentro de ti que es una placenta, ¿no? Que está pegada a tu cuerpo y que esa placenta contiene otro humano, güey, que es el mismo ADN, entonces cuando sale el otro humano, pues para ti es lo mismo que la placenta, ¿no? Y ese placenta tiene un vínculo con tu sangre directo, porque tú lo estás alimentando, ¿no? Entonces genera un vínculo impresionante, y aparte genera esa alteración química en ti y la sostiene como mamá. Entonces la mamá vive ese cambio en su cuerpo, sí o sí, güey, Claro. sí o sí. Y luego nace el crío de ella. Y luego toda la sociedad te dice, pues tú eres la mamá, güey, ¿no? Y ser la mamá es, pues tú eres la que la cría, güey, ¿no? O sea, tu niño está cagado, es tu niño. Y siempre le dicen a la mamá, o sea, rara vez es al papá, ¿no? Porque el papá es el que tiene la figura esta de sostener, solo hace esta diferenciación tan importante entre rol, Qué rol. ¿no? Rol hombre-mujer, entre sexo, macho-hembra, ¿no? Y entre energía masculina o hemisferio masculino y hemisferio femenino, como esas diferenciaciones. Y que ahí está todos los conflictos, Ahí ¿no? está la clave del Que, tema. yo creo que más bien los conflictos se tienen porque inconscientemente nos compramos esos roles y a Ujú, la vez esperamos que, que estos ciertos roles sean de cierta manera dependiendo de nuestros tipos de creencias. claro, Entonces yo creo que de alguna manera el tener la información de dónde viene, por qué viene y por qué se genera el patriarcado, ¿no? Creo que eso ayuda mucho que la gente entienda como el cuentito de dónde viene y por qué, y que vean que no es algo que sea algo personal, sino que es algo sistemático, ¿no? claro, claro, Y claro, que se va a generar una institución. claro. Entonces, de ahí derivando y entendiendo que no es algo que sea personal, sino porque ha sido la historia, como bien comentaba la vez pasada, que es la historia de la mente de nosotros. Entonces, creo que ahí es cuando se acaba el culpable, ¿no? Y Claro, se acaba el conflicto, claro. ¿no? ¿Cómo se acaba el culpable y se acaba el conflicto? Porque normalmente si nos compramos un rol y esperamos que por lo que hemos visto, por lo que nos han dicho o por lo que esperamos, Mm, que sea un rol, entonces lo sentimos las víctimas o lo ujú, sentimos dañados que nos hacen ujú, conforme a esta idea. Pero ujú, cuando entendemos el rol desde el inicio, desde cómo ha sido mm. la mente y cómo hemos ido Ok, desarrollando esta ok. historia, la, creo Hablas de la que mamá como víctima. primero como papá, porque luego
es entender, yo creo O sea, que... o sea, güeyes que se hacen las víctimas, así Sí, todavía sí, que encima de todo. pero por supuesto. No, claro, Sí. ya sé, güey, porque sí, estoy caricaturizando, porque sí, claro, el clásico vato de, Sí. ¿por qué no te cuidaste, Ajá, güey? ajá, ¿no? O por qué avientan eso el rol a la mujer, o porque es el pura idea de cómo han satanizado literal el tema también de ser mujer, etc, etc. Entonces yo creo que entender como el concepto de la historia, de por qué suceden las cosas y de dónde viene, cambia todo el panorama y tu perspectiva. Entonces cuando se te acabe el culpable de tus conflictos, Ya, entonces ahora sí claro, vas hacia adentro y ves que la claro, responsabilidad es tuya, ¿no? claro. Mira, hay un tema bien importante, como tú dices, está esa historia, ¿no? Que ahí tenemos algunos videos y creo que estaría lindo luego volver a abordar, ¿no? A Un ver, súper. diálogo Ujú. como sobre esa, sobre tu Esa perspectiva y mi postura. perspectiva de esto, ¿no? Eh, pero aquí viene como este tema de que a pesar de esa historia, ¿no? Esa historia ya la podemos saber, ¿no? Esa historia ya no está tan escondida, la manera hay que difundirla más, ayudar más a que se entienda, que se Así es. comprenda. Exacto. Pero aún así, ¿no? Eso es bien Tío, importante, sería como el primer paso, más todo lo claro. demás, ¿no? Y eso nos da como pie a entender que sí es una cuestión donde hay un vacío de la sociedad Ujú. con respecto al tema de la crianza, un vacío donde la cultura tiene todo un tabú detrás de la sexualidad materno-infantil y todas las implicaciones de la crianza para los Ujú. seres humanos, ¿no? Claro. Y bueno, para la vida en general, pero bueno, porque las vacas las joden igual con lo que les hacen así, pero bueno, hablo en este caso de nosotros. Pero está el otro tema de que si tú eres hombre, güey, y estás escuchando esto, o se lo puedes mandar a alguien que lo escuche, no seas cabrón, güey. No seas, no sé qué La- palabra, luego es difícil ya con estos tiempos de todo políticamente incorrecto buscarte el adjetivo correcto, pero ese que estás pensando, güey, ese mero cabrón para ti, Eso es. este, no mames, güey. O sea, está bien cabrón ser mamá, es un tema fuertísimo, ¿no? Echémosles la mano a las mamás, a la que sea, a la crianza, como podamos. Es un tema de sostener y tenemos que reconstruir ese tejido y tenemos que hacernos conscientes, ¿no? Conscientes de lo importante de ese proceso, pero ahí viene una traba que tenemos que sanar sí o sí, y eso es parte del entendimiento. Y te voy a decir por Exacto. qué ese adjetivo te pasa. Porque cuando una persona se vincula con una crianza, revive su propia crianza, Ujú, sí o sí. La mamá huevo dentro del vientre, ujú. ¿no? El papá por percepción, por contacto o por ausencia. La misma noticia, güey, estoy embarazada de ti. ¿Por qué? Pues porque eso es una memoria de lo que Claro. pasó acá cuando Ah, yo llegué al exactamente. mundo. Tiene que Exacto. ver con ese tema. Entonces, ahí una de dos, porque eso no se va, ¿eh? O sea, el hecho de que te vayas de la crianza, güey, solo se va a hacer peor. O sea, también hasta por ti, ¿no? O sea, porque se multiplica ese tema, porque estás abriendo una vez más esa memoria de lo que viviste, ¿no? Y por eso te vas y te vades. No, Por eso te vas a la teta, pues, al chupe, a Ujú. las sustancias, a las adicciones, porque vas buscando este placer que no tuviste en aquella etapa, y hoy Exactamente. tienes el poder y el privilegio, ¿no? De meterte, pues, hasta lo que tú quieras, pues, Sí, ¿no? y que también a veces la mayoría de los hombres solemos ser ojetes, ¿no? Porque a la vez estamos repitiendo tan solo un tema de patrón institucional que no sabes ni por qué lo hacemos. Es más, y creemos que si no abandonamos Claro, o si no hacemos esa parte, si no claro, somos los cabrones, estamos claro, rompiendo con un sistema que claro, a la vez lo hacemos de una forma inconsciente porque no sabemos de dónde viene. claro, Entonces, claro, que por eso digo que este background atrás ayuda a entender tanto de ambos lados, ¿no? Y claro, poder entender la parte de la mujer, de lo que está haciendo y lo que conlleva ser madre, claro, a la vez de, y también sepamos nosotros qué papel tenemos que hacer y cómo involucrarnos más, claro. ¿no? Porque padre no es nomás Entonces, llegar ahí y, está un y tema que más embarazar, bien, ¿no? más que volver a abordar el tema de la historia aquí, que está chido, vamos a abordarlo, pero Tocarlo. hay que hacer Sí, 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 algo para hombres, güey. Igual lo sí, hacemos en vivo, quien lo ándale, quiera ver, pero ándale. vamos pensando en esto, igual vamos invitando más compas a hablar de Ujú. este tema y vamos problematizando ese género, ¿no? Ese rol que se nos ha impuesto, verlo a la luz de la ciencia, a la luz de la biología, ¿no? A la Ándale. luz de las Exacto, neurociencias, exacto.
a la luz del tema hormonal, realmente qué implica, cuándo es importante el sexo, ¿no? Cuándo importa tu cromosoma diferente o cuándo no importa, que es la mayor parte del tiempo, déjate cuento. Déjate, spoiler, güey, si no importa casi nunca, güey. Tenemos un video por ahí, lo voy a compartir de este tema. Y bueno, masculino, femenino, entender que tiene que ver, bueno, con el famoso movimiento del universo, que es la contracción y la expansión, y con esta parte interna, que es lo que llamamos el sistema endocrino, el sistema hormonal. Ahí es donde yo lo más claro me queda, Está todo. entendiendo que hay hormonas femeninas y hormonas masculinas, La y que, parte por más ejemplo, química. nuestras glándulas las producen ambas, dependiendo de la situación. Pues digo que no importa tanto, ¿no? Entonces, depende mucho de la, como dicen, de la educación. Pues, ¿qué opinan de este tema de la paternidad? Porque, como decía, ya que estamos ya tenemos varios ingredientes para también vincular este tema con el tema de la ansiedad. Amén de que este tema de la paternidad no queda dejarlo así, y porque es algo bien importante, pero requiere un proceso educativo bien cabrón, pues, que no se va a agotar ahorita en un programa de Exactamente. media hora, 15 minutos que tengamos para hablar. Pero sí decir, tenemos una responsabilidad bien grande, tenemos que voltear ese tema, ¿no? Tenemos que, como hombres, cuestionarnos nuestro rol, que tenemos ahí un pedo, hay una confusión bien grande, de cuál es nuestro papel en este mundo que se está gestando, ¿no? Porque, pues, por un lado nos aferramos a nuestros privilegios, por otro lado, pues ahí están y no sabemos qué hacer con ellos, y bueno, entonces hay todo un tema. Entonces, ¿qué opinan? Ahorita voy a ver Facebook. Bueno, les presento por lo pronto a Guarí. Guarí se llama, la nueva inquilina de aquí de Sanem, que anda saludando por acá. Ay, ¿cómo se ven los comentarios acá? Bien, pues, no hay comentarios. Bueno, seguimos Sí, entonces platicando. y pues bueno, y volviendo al tema con en lo de la ansiedad, pues es que de ahí deriva todo el tema de la ansiedad, ¿no? Por este mismo sistema, ¿no? Que nos ha hecho creer que necesitamos ciertos roles o ejecutar ciertos roles, Ujú, que de ahí deriva, ¿no? Pues entonces, el sistema ha creado como estos mismos síntomas, ujú, ¿no? Para que vuelvas a caer en lo mismo y sea un loop constante para que no te puedas salir, ¿no? Y no puedes cuestionar este tipo de preguntas de sí, dónde venimos y por qué planteamos nuestros roles que queremos plantear, ¿no? claro, Entonces, la claro. ansiedad creo que es, digo, hay muchos tipos de ansiedad, pero creo que más común pues, ese es el tema del futuro, ¿no? El tema del futuro y una ansiedad constante sobre la preocupación de lo que va a venir, Claro, ¿no? claro, que es lo que platicamos ahorita, yo decía, pienso que la depresión viene como del pasado, es como esta densidad de estar cargando, ¿no? Historias no resueltas, experiencias traumáticas. Ujú. Y que tú decías, sí, y van de la mano, y sí, claro, pero el tema es, Sí. la diferencia es de dónde ponemos la atención. Ajá. Si tu atención está puesta al pasado, pues sí tiendes más hacia este tema más de traer una carga, ¿no? Más que en sí la depresión clínica, que ya sería un tema muy específico con ciertos síntomas. Hablo de sí, esta actitud, ¿no? Hacia abajo, que químicamente sería un bloqueo de testosterona, ¿no? Ujú. En los hombres, por eso tendemos a deprimirnos tanto, Tanto. que es el shock, ¿no? Cuando tienes un conflicto activo de tu hemisferio masculino, te deprimes. Y como paréntesis, ¿no? La mayoría de los hombres creen que no se pueden deprimir o no se sienten deprimidos, No, porque el puro hecho de hablar del tema ya es un conflicto, claro, cuando en realidad, como bien dices, pues tendemos a más, claro. ¿no? Pero es cuando lo oprimimos y por eso todo lo consecuente de reprimir eso. Claro, pues no, pues es el tema del rol del hombre, de negar la debilidad, ¿no? Negar la vulnerabilidad porque estamos en un mundo que es violento, Exacto. precisamente. Entonces, bueno, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad, el estrés, mencionabas tú también, que son como conceptos que luego también se revuelven un Exacto. poco, ¿no? Em, y que la ansiedad en sí misma, pues es una respuesta del cuerpo, pues como tú lo acabas de decir, ante un futuro, ¿no? ¿La ansiedad es mala o la ansiedad es buena?
¿Qué opinas? Pues desde la mirada, ¿no? Yo que pues viéndolo desde síntoma, pues obviamente yo creo que es un exceso de químicos del cuerpo que no es normal porque Ujú, se crea debido al tema de la supervivencia, ujú, porque el cuerpo no está acostumbrado a estar en constante supervivencia y pensando que le va a seguir el oso y que te va a matar. ujú, Entonces, yo creo que todo lo que debido al estrés, yo creo que del estrés se deriva la ansiedad, ¿no? Entonces, el estrés es lo principal debido a esa constante en supervivencia. ujú, Entonces, si lo vemos a nivel químico, pues el cuerpo no está hecho para, pero a ujú. la vez, el estilo de vida, ¿no? Y como llevamos el sistema, pues a la vez es de una manera es una liberación, Claro, ¿no? Entonces, es como bien, pues natural, no lo es, claro. ¿no? Fíjate, químicamente, quienes estudian este tema desde la neurociencia sí marcan una pequeña diferencia Ujú. entre el cortisol puro, que es el estrés constante, que hay gente que vive en niveles impresionantes de cortisol, ¿no? Que genera esos famosos cinturones y hasta el llamado Cushing, ¿no? Que es mira, tu cuerpo hace un Sí, costal de grasa para el cortisol. Eh, y lo diferencian de la ansiedad por una hormona que tiene que ver con el crecimiento, nosotropina creo que se llama, luego no soy tan memorizador, pero sí sé que tiene que ver con ese proceso, por eso sé que tiene que ver con el futuro, sí, sí, es tiene que ver también totalmente. con procesos de apetito, por eso un chingo de gente le da ansiedad y Ujú. Sí, que es para reprimir o neutralizar esta emoción de alguna manera y es el escape, ¿no? claro, claro, Por eso ¿no? los excesos. Entonces, la ansiedad sí está asociada a un conflicto poquito más allá del mero estrés, ¿no? Que el estrés, recuerda, es esta sensación de estar resolviendo un conflicto, siempre. Si estás resolviendo un conflicto, siempre para resolver un conflicto necesitas cortisol, glucocorticoides, ¿no? Son Que, necesarios. que viene siendo también como un La exceso de energía, ACTH, pues un exceso de de energía, químico, de ¿no? Un exceso de movimientos, de... trabajo de las suprarrenales, de la adrenalina para resolver una situación, ¿no? El tema de la ansiedad y por qué se vuelve tan agudo, ¿no? Es porque aparte del tema del cortisol, que sí está presente, por supuesto, está el tema de esta hormona asociada al crecimiento, que es la señal, es esta señal que nos manda el cuerpo, ¿no? Cuando vamos a necesitar algo, vamos a necesitar abasto, vamos a necesitar comida y no la hay. Entonces vas a necesitar como un plus de, güey, ya te va a dar hambre y no hay nada, güey. O sea, te aviso, güey. Ajá, Y voy a estarte avisando cada vez con más, con ¿no? más intensidad. Con más intensidad, exactamente. Entonces, el tema de la ansiedad tiene que ver mucho con eso. Entonces, por lo tanto, sí hay un tema de aventarnos mucho al futuro. Y eso es algo importante. Algo también fundamental de por qué se está incrementando tanto, ¿no? Hasta allá hay todo un, como todo un meme, creo, ¿no? Me da ansiedad, dicen con M, viste por ahí, varios que, un perrito así como muy raro. No soy tan adicto a los memes como muchas amigas, pero sí he visto ese, y que está muy de moda, ¿no? Esa palabra que cada vez se usa más, Sí. porque sí es cierto, cabrón, cada vez más gente tiene ansiedad. Ujú. ¿Por qué? Y aquí es un tema de la ansiedad, cabrón, ¿no? Más allá de memorias que ahora veremos, está el tema de que la ansiedad se genera porque se ha ido destruyendo este tejido de lo comunal. Fíjate, antes la gente, mal o bien, cabrón, tenía una idea ya más o menos común de lo que era el futuro. ¿Tú qué estudiaste? Sí. Tal, pues de eso vas a trabajar, ¿no? Oh, ¿tú qué trabajas? Llega como este caminito, que no es el ideal, güey. O sea, naces, creces, estudias, trabajas, te reproduces y te jubilas y te mueres. O sea, ese caminito que estaba como trazado, que estaba sostenido en toda una serie de políticas y del estado de bienestar y esos temas que hemos hablado en algún momento acá también, pues han ido desregulando y empezó todo este impulso al hiperindividualismo, al emprendedurismo, a todo un discurso de todos podemos ser triunfadores, Exacto. ¿no? La globalización de las oportunidades, la igualdad de oportunidades, que sí, realmente, estadísticamente más personas pueden acceder, por ejemplo, a una carrera universitaria, y empieza a haber como todo un boom y al mismo tiempo más acceso a tecnología que antes era
pues imposible de tener, ¿no? Entonces empieza a ver como esta idea que se empieza a meter, que es bien importante, hablábamos de mentalidades, y creo que mucho va por ahí, no caigan en esa trampa, porque les están robando como toda esta energía del presente y se las están llevando a un futuro que no es el de ustedes, un futuro competitivo, un futuro depredador. Entonces fueron generando un modelo de persona exitosa, Exacto. ¿no? Ujú. Basada en este asunto de Exacto. échale un chingo de ganas, Sí, ¿no? Mira el caso, este güey a los 20 ya es millonario porque hizo exacto. así y así. Que al final cae en el tema de materialismo o de dinero, ¿no? Porque en sí el tema de hemos convertido Ujú, el dinero ujú, en un tema de supervivencia, ujú, porque hemos sustituido el tema de antes de ir a cazar el mamut y hacer la reserva de carne, ahora lo hemos convertido esta parte en el tema de dinero, donde si no tengo dinero, ajá, no sobrevivo. Y si tengo familia, mis hijos se mueren. ok, Entonces, ha generado y lo hemos convertido a tal grado que es tanto nuestra preocupación de vida o muerte ujú, y que entonces que por eso la claro, ansiedad se genera por este futuro porque no sabemos si el dinero que tienes actual va a ujú, regresar. claro. Entonces, creo que al final la ansiedad se debe mucho al tema Pues, material. pues sí, y de esta visión como dices, distorsionada o descentralizada de lo material, que ni siquiera se entiende bien cómo funciona la energía de eso que llaman Exacto. dinero, porque eso es una de las tantas expresiones de la energía, del producto de la energía y de lo que se hace con la energía vital y en qué se convierte. Marx le llamó trabajo, fuerza de trabajo, a esa energía vital, ¿no? Hace ya 200 años, ¿no? Entonces, como tú dices, sí hay como toda esta parte de ideología y que nos van haciendo una ideología de este culto al dinero, pero no solo cualquier dinero, cabrón. O sea, vamos, hay como todo un modelo de vida, como este modelo de vida centrado en el consumo, y posteaba en el grupo de Neurociencias y Emociones un libro de Canclini, no este que es el de Consumidores y Ciudadanos, otro de Cultura Híbrida. Ese de Cultura Híbrida es buenísimo, ¿no? Es algo así como manual para entrar y salir de la modernidad. Y bueno, en Consumidores y Ciudadanos él dice esto, no hemos mencionado en algún otro momento cómo nos van trazando una idea de que ser ciudadano es votar, ¿no? Y que consumir un partido político de tu preferencia, del color que tú quieras, y reducir la democracia a eso, la democracia representativa en lugar de participativa. Y por otro lado, el tema del consumo. Tú te defines por lo que consumes. Eso dice Milton Friedman, ¿no? 100%. Este señor de Chicago, el padre del neoliberalismo, ¿no? Tus votos valen por cuánto dinero tengas en esta cultura. Y ese Ujú, modelo se promueve abiertamente, ujú. abiertamente, abiertamente tienen injerencia. Ayer escuchaba, antier, un día pasado, escuchaba una nota de una investigación súper interesante sobre las Afores y todos los sistemas de pensiones que hicieron justo con este sistema, por eso me estoy acordando. Entonces, ¿saben en qué se ha invertido su dinero? Yo, Más ¿saben en pobres. qué se ha invertido su? Porque ustedes, no, es millonario, es impresionante. Chile es el sistema que hace más años implementó esto, casi más de 40 creo, y México no tiene tanto, tiene unos 30 más o menos, 20, no tiene como 20. Y en ese tiempo ha hecho no sé cuántas veces más dinero que Chile en esos 40, porque el potencial de dinero que se hace en México es impresionante, de riqueza que se genera por el trabajo. Ujú. Pero ¿saben en qué se invierte? O sea, se invierte en empresas, y eso es lo que descubrió esta investigación, cómo si todo este dinero se invierte en empresas que estoy seguro que tú no financiarías, que tienen demandas por ecocidios, mineras y madre y media que están haciendo un cagadero con el mundo, ¿no? Entonces nuestro dinero está, y aparte, si tú vas y preguntas, ¿qué onda con qué se está invirtiendo aquí en México y en Uruguay específicamente? No te dicen. Hay un tema Sí, ahí brutal, ¿no? toda esa parte. Sí. ¿No? Entonces, bueno, entonces es a lo que voy, o sea, hay una desconexión, incluso dices, ese tema del dinero, güey, pues, ¿qué? O sea, ¿a qué le estás como, como abonando tu energía? Entonces, lo que decía, se fue generando este modelo, justo ahí, de esta individualización, en lugar de este sistema de pensiones que es colectivo, es decir, yo estoy pagando la pensión de los que ahorita son viejos, porque los que van a entrar después me la van a pagar a mí, güey. Ese era el sistema de pensiones, esa como lógica un tan, pues, que es comunista, güey. Ese es un invento comunista. Los que les cae gordo el comunismo,
pues no se pensiona, no hay pedo. Entonces, ese tema, ¿no? De la pensión justa y de toda esa historia, pues era colectivo. Entonces, todas las ideas colectivas se fueron desmembrando, todas, aunque fueran así, mochas o incompletas o ineficientes, hubo una destrucción completa de eso y se generó este hiperindividualismo. Luego, como hay acceso a un chingo de información, nos empezaron a inundar de esa información y generándonos una idea de que debemos ser exitosos, de que como ya no hay trabajo seguro, ya tienes que ser emprendedor y te conviene mucho más ser emprendedor, cosa que no está mal, cabrón, está chido. El tema es en qué le vas a enfocar. El tema es que acá, ¿no? Sin sanar un montón de otras cosas importantísimas en la vida, ¿no? Vas y te proyectas en un trabajo y por lograr ese estatus te acabas explotando peor que cualquier pinche patrón o al menos igual que cualquier otro, ¿no? Que es lo que dice este coreano Hal. Entonces, estamos viendo que cómo vivimos un sistema de autoexplotación. Bueno, la gente que todavía no se explota está ansiosa porque no saben que se va a explotar. Y porque son sumamente inteligentes ustedes. Yo veo mucho, híjole, estoy viendo un chingo de ansiedad, sobre todo en jóvenes. Sí, Chicas, chicos de 15, 16 que tienen ya, güey, un año, 2 años encerrados, año y medio encerrados de sus vidas, ¿no? Que para una persona que tiene 15, güey, pues es la 15ª parte de tu vida, güey, es un chingo, cabrón, ¿no? sí. Encerrado como en una cárcel, pero bombardeado con toda esta idea, pretendiendo aprender una carrera universitaria a través de una pantalla, sin todo este vínculo, sin todo este medio, sin todo sin toda esta certeza de nada. Y eso es lo que ya no tenemos, certeza. El futuro, la ansiedad viene del futuro, y el futuro opera como una certeza. Necesitas esa certeza. Tú hablas hace un momento tu acercamiento a Garnier, cuando uno va entendiendo, porque es lo que él dice, güey, esto es un pedo de repite, repite hasta que tú lo entiendas, güey, porque yo te puedo dar mi versión, va a ser mi puede pasar versión. y ni entender, ajá. Por eso si yo te vendo, mira, un método para que tú te conectes con el doble que a mí me funcionó, es que no entendí Sí, y que seguro tampoco es que me haya funcionado mucho. O quién Sí, sabe, ya ves pero que hay que- gente que, como dice el burro que tocó la flauta, ¿verdad? Y está chido también Sí, 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 que la sí. toquen. El tema es ese, ¿no? Tiene que ver con el futuro. Sí. Y que yo creo que la mayoría de la gente, los problemas que tienen, es porque creo que las herramientas actuales que es conocidas o comunes, en realidad no te dan una cura de este conflicto, porque lo único que hacen es rebajarla o distraerte de lo que realmente es, Claro, ¿no? Y creo que herramientas como Garnier, yo te puedo decir que hablando del tema de futuro, claro, Garnier me dio esta certeza, claro. ¿no? Y no fue de la primera leída, ¿no? Sino, como bien dices, Trata de segunda, entender a tercera. Garnier sin la psiconeurobiología. Te reto. Ok, ok, ¿qué va? Pero por lo menos es una herramienta que te da esta certeza, ¿no? Sí, Entonces creo que sí, esta parte de la información, cuando es, pues no quiere decir correcta, pero se puede utilizar como lo más que peso puede tener actualmente. claro, Creo que esto sí es una herramienta que te puede ayudar a entender de dónde generas esta falta de certeza, porque las claro. herramientas que hay como los ejercicios que te ponen, los afirmaciones, meditaciones, no te llevan a entender qué es realmente tu ansiedad y de dónde viene. Entonces, Claro, creo que si no sabemos como los orígenes y no tenemos una herramienta realmente fundamentada, ¿no? Con esta mirada, entonces la gente cae en un loop constante de volver a, hoy me siento claro, bien, mañana me vuelvo a sentir mal, claro. hoy me siento bien, mañana me vuelvo a Claro, sentir mal. porque luego sí hay como terapéuticas que seguimos disociando el cuerpo de la Ah, mente, exacto. Ujú. que no vemos el tema de la racionalidad del ser humano. Sí, para mí el tema de la ansiedad es complejo, ¿no? La raíz es, para mí, como dije, si químicamente es hormonal y tiene que ver con estas dos, sobre todo estas dos hormonas que se producen acá, ¿no? La vasotropina, dije, no, eso me fue. Bueno, sí, esa y la adenocorticotropina, que es la CTH, la que tiene que ver con el estrés y el apetito. Es que sí tiene un chingo que ver con eso que hemos hablado en otros momentos del matricidio, ¿no? Que el origen del patriarcado, que lo mencionabas, que es el tema de la necesidad del vínculo de apego de la cría humana y cómo cuando nos separan para el bebé es como un miedo a morir, y esto genera esos canales de comunicación. Para empezar, es como, esa es la respuesta que estás teniendo es esa. Entonces, hay tanta ansiedad porque nos estamos regresando a esa etapa de nuestra vida.
se está activando. Estamos en la verdad, estamos en un momento de cambio muy cabrón, muy, muy cabrón, y cada quien lo quiere direccionar para donde le da su chingada gana. Y en específico hablo como de este sistema depredador y todos los parásitos que viven de nosotros, los humanos. Entonces, y también de todos los humanos que estamos jalando esto en otra dirección, ¿no? Que estamos con la certeza de ser vida y que esto no puede continuar para otro lado que no sea hacia la vida. Entonces es un tema que hay que articular muchas cosas, muchas, ¿no? Y en cada persona se necesita esa observación, como hemos dicho, del tema de la carencia afectiva, de la carencia de contacto, de todo este tema asociado a tu posición histórica, es decir, que no te puedes comparar con otro por un tema de contexto, que no te puedes comparar con aquella que creció con otros privilegios que tú no tienes, con aquel. Entonces es como entender esa biografía única, incluso dentro de los mismos sistemas familiares. Tú no traes tú traes una carga genética diferente a la que trae tu hermano, güey. O sea, esa comprensión ayuda un montón y a nivel terapéutico, como tú dices, se necesita tanto la parte física, sensorial, quizá la parte también del medicamento. Hay un tema pues, importante con el sistema endocannabinoide, la comunicación celular, y todo esto tiene que ver con la producción de endorfinas y todas estas sustancias que también nos permiten relajar, ¿no? Recuperar, restaurar, hacer prácticas, porque la ansiedad básicamente es que traes el sistema simpático a, ¡pum! Es un sistema en fase activa, cabrón, llevar a la vagotonía, ¿no? Sí es importante y ahí quizá la meditación sea con madre, pero como dices, no es como una meditación de desconecta la mente, no es de ponla a trabajar, güey. La ansiedad no es bórrala, no es métete más. La salida está del otro lado de la ansiedad y eso es lo más terrible, la trampa. ¿Dónde se esconde tu peor enemigo? Donde nunca lo buscarías, como dicen en la película de Revolver. Pues bueno, viejo, tengo consulta, súper chido como siempre tenerte acá, gracias. No, a ti, Les gracias. digo que mucho de esto es porque Joe está ahí, güey, ya, y lo agradezco un montón, porque de repente pues me gana la agenda, me ganan las citas, me ganas los mensajes de su gente, pero está bien dejar este espacio porque eso también es importante. O sea, hay que seguir hablando de estos temas de actualidad. Entonces, bueno, la interacción es importante. Hoy estuve muy al pendiente. No sé si no lo hice bien, porque no sé, luego no le entiendo los formatos nuevos o no vi los mensajes. Si hay, pues bueno, los voy contestando las siguientes sesiones. Y vamos viendo. Y ahí vamos definiendo. Por lo pronto, nos vemos el próximo jueves, Por supuesto. ¿no? Por ahí alrededor de las 6:30. Esperamos que ahora sí podamos empezar bien a las 6. Hoy hubo una serie de issues. Gracias a quienes nos acompañaron, gracias a quienes lo van a ver a través de aquí de mismo de Facebook, que lo voy a subir ahora al canal de YouTube. Pues compártanlo, pues información importante y pues nada, como siempre, un placer. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.